vacío existencial. El vacío existencial tiene que ver con la falta de conexión con nuestras emociones. Una persona que no identifica qué es lo que siente, que está triste y no sabe por qué está triste. Esa desconexión que hay dentro de nosotros, que no sabemos identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos, es lo que nos crea ese vacío. Porque nosotros tenemos que estar conectados a nivel emocional, estar claros, estar definidos, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, para poder nosotros trabajar en nosotros. Si nosotros no tenemos esa conexión emocional, si nosotros no tenemos esa conexión espiritual, ahí es que vienen los vacíos. Por eso es que es tan importante desarrollarse a nivel humano, porque el vacío viene por la falta de conexión. Así de simple. No hay que buscarle 5 pies al gato. Falta de conexión emocional, de conectarnos. ¿Por qué? Porque ha habido esa programación cultural de hace muchos años que inclusive los hombres sufren mucho de represión de los sentimientos. Porque si hay un machismo que viene del antaño, de que si un hombre llora, entonces eso no es bueno, eso no es de macho. Esa represión lo que nos hace es ponernos neuróticos, nos activa la neurosis. Una persona que es reprimida se neurotiza. Es como una energía que tú tienes adentro, tú no sabes manejar lo que tú sientes, la reprimes, te neurotizas. Te vuelves de mal carácter, grosero, malcriado, tú no sabes por qué, no sabes lo que sientes. Porque no sabes identificar qué es lo que tú sientes. Ahí viene la neurosis, por la represión de las emociones. Entonces hay que conectarse y aprender a manejarse, a saber qué es lo que estoy sintiendo. La mayoría de los codependientes, yo diría, el codependiente sufre de neurosis, por justamente reprimir las emociones. Piensan y hablan mucho acerca de otras personas. Esa es la obsesión, son obsesivos, compulsivos, bueno, impresionante. Piensan y hablan mucho acerca de otras personas, se sienten muy ansiosos por los problemas y por los problemas de la gente, ¿ok? Vigilan a las personas y las tratan de sorprender en malas acciones para después, mira, te vi y yo me quito la responsabilidad. Abandonan su rutina por estar tan afectados por alguien o por algo. Yo conozco cantidad de gente joven que deja sus estudios y tienen 2 meses llorando, deprimidos porque rompieron con la novia o el novio y abandonan sus estudios, sus actividades, se deprimen. Codependencia. Tienen miedo a permitir que los demás sean como son y no dejan que las cosas sucedan de manera natural. No pueden manejar el miedo que experimentan frente a la pérdida de control. Estamos hablando del control. El codependiente es muy controlador. Muy controlador. Le gusta que las cosas sean como ellos quieren. Siempre están tratando de controlarle la vida y es algo que yo siempre digo y siempre explico. Yo no nací para cambiarle la vida a nadie. Yo no nací para yo conseguirme a una persona y quererle yo cambiar su manera de ser. Primero, para empezar, yo no tengo el control, ni de las personas, ni de los resultados, ni de nada. Para empezar, yo tengo control sobre mis acciones y reacciones, mas no tengo el control del comportamiento de las otras personas. Entonces, si yo inicio una relación, yo no puedo pretender entrar en esa relación queriendo cambiar a la persona. Y el codependiente le encanta entrar en una relación para querer controlar a la persona y quererle cambiar su manera de ser. Son obsesivos, compulsivos, controladores. No solamente con el tema de parejas, con el tema de los hijos, con los familiares. Nos encanta controlar. Y lo más triste de todo, que no controlan nada. Eso es lo más triste de todo. Dice, piensan que ellos saben cómo deben ser las cosas y cómo deben comportarse con la gente. No pueden manejar el miedo que experimentan frente a la pérdida del control. Tienen miedo cuando piensan que perdieron el control, les entra un pánico. Aunque eventualmente fracasan en sus intentos, intentan provocar la ira de los demás, sienten frustración y enojo y se sienten controlados por los eventos y por las personas. Es que el codependiente tiene esa dualidad, que quiere controlar, pero a la vez se sienten controlados.
Porque como tienen identidad propia y personalidad, terminan haciendo al final lo que el adicto quiere o lo que la mamá quiere, porque no tienen identidad, no tienen personalidad. Entonces ellos quieren controlar, pero al final terminan siendo ellos los controlados. Esa es la paradoja del tema de la codependencia. ¿Quiénes son los codependientes? ¿A quién le interesa saber quiénes son? ¿Quiénes son los codependientes? Dice, al principio se pensó que la codependencia era una reacción a la conducta del adicto solamente, pero en muchos casos las conductas codependientes pueden persistir a pesar de que la persona no esté en relación con el adicto. La aparición de la codependencia se ha notado en familias donde el abuso psicológico, físico y emocional se presenta aún sin haber consumo de sustancias. ¿Por qué yo inicié la historia de la codependencia? Porque la palabra codependencia se inició a raíz de los grupos de alcohólicos anónimos, porque había familias que estaban involucradas con familiares con problemas de adicción. Pero después, con el tiempo, se descubre que la codependencia no necesariamente uno tiene que estar ligado a personas que tienen problemas de algún tipo de adicción, sino que el codependiente también se liga con personas que tienen otras condiciones, que no necesariamente son químicas, o sea, por cuestiones de sustancias químicas o que tengan que ver algo con consumo, sino también con una persona que es emocionalmente, ¿cómo que se llama?, con problemas emocionales. Entre los grupos con mayor propensión a volverse codependientes están: 1. Los cónyuges de los alcohólicos o adictos a sustancias químicas o algún otro tipo de adicción. Puede ser adicto al trabajo, al juego. Los adictos en recuperación, los adictos que están en recuperación también. Hay muchos codependientes con adictos en recuperación. En estos casos se trata de adictos que están en algún programa de adicción, están abstemios, pero todavía no saben lidiar con sus emociones. Los familiares de personas que trabajan demasiado. Yo no sabía eso. Yo me enteré fue otro día que los familiares que tienen personas que trabajan demasiado, o sea, yo no sabía que un padre de familia que pasa mayor tiempo trabajando y abandonando a sus hijos emocionalmente, los hijos crecían codependientes. Ahí sale la codependencia. Familias con algún trauma o en donde se sobreprotege y no se propicia la autonomía de los miembros. Atención aquí, atención aquí. Muchos padres de familia le cortan las alas a sus hijos. Le cortan las alas a sus hijos porque tienen miedo. Porque tienen miedo a quedarse solos, o porque tienen miedo a que a su hijo le pase algo, o porque sufren constantemente de inseguridades y eso le transmiten a los hijos. Entonces el hijo que quiere volar, que quiere estudiar en otro país, que se quiere preparar, que quiere volar porque ya es un hombre, no, está el padre codependiente que no permite que su hijo se desarrolle. Ese es el daño que hace el codependiente, que impacta en la vida de un ser humano. No permitirle que esa personita que está creciendo, crezca y quiera evolucionar y se quiera desarrollar. Eso es lo que impacta a un codependiente, a un hijo. La familia de un neurótico, hablando de la neurosis, yo en mi libro hablo sobre el tema de la neurosis, en mi libro hablo sobre la codependencia, hablo sobre los divorcios mal llevados. Tengo cantidad de temas y una de las partes que me interesó poner en mi libro fue la neurosis. Porque la neurosis se confunde a veces. Normalmente la gente piensa que la neurosis son síntomas que vienen, bueno, tienen que ver también con cuestiones químicas, pero es el que grita, el que es agresivo. No necesariamente una persona que es agresiva y que grita y que no controla sus emociones es solamente neurótico. La neurosis se manifiesta en diferentes maneras, de diferentes maneras. Está el pasivo agresivo. Ese es un tipo de neurosis que te está diciendo cosas, te está insultando o te está hiriendo de una manera calladito, de una manera sutil, pero te está haciendo algo, te está haciendo daño, te está llegando ese es un mensaje subliminal para tú sentirte, para hacerte sentir mal. Ese es un tipo de neurosis, el pasivo agresivo. Ese es un tipo de neurosis. Entonces, las familias del neurótico, los hijos de padres divorciados también sufren de neurosis.
Porque un matrimonio que se está separando y mal llevado, una mala separación, los hijos pagan las consecuencias. Un divorcio mal llevado, los hijos pagan las consecuencias. ¿Qué significa eso? Que los hijos van a sufrir de codependencia, porque no se conectan con los padres, porque no hay comunicación, porque hay traumas. Ahí sale también la codependencia. La codependencia en la mujer. Yo quise resaltar el tema en la mujer. ¿Por qué? Porque la codependencia es un trastorno que lo sufren hombres y mujeres, pero es observado más en las mujeres. Esta característica de género no es sorprendente, ya que desde siempre el rol de cuidadoras, rescatadoras ha sido atribuido a la mujer. De eso los paradigmas que yo estaba hablando. Los paradigmas que yo estaba hablando, que vienen de la cultura, de esa programación. Dice, es un software maternal que le ha sido conferido culturalmente a las mujeres más allá de su biología, el modelo de amor sacrificado, donde muchas veces se confunde el amor con el apego emocional. Esas madres sobreprotectoras que cuidan demasiado a los hijos, que sobreprotegen, eso es codependencia. Entonces se confunde el amor con el apego emocional. Entonces, en lugar de hacerles un bien a los hijos, les hacen un daño del tamaño del cielo. No dejan que los hijos toquen fondo, que sufran sus experiencias, sus consecuencias de sus actos. Es muy importante el tema de la mujer. Entonces, en conclusión, la codependencia es una dependencia emocional de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes. Parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad ellos son los controlados por ellos mismos, a veces por una enfermedad tal como el alcoholismo. Conclusión. Vamos a pasar ahorita a la recuperación, que es la parte que más me gusta. Me encanta, porque es la solución al problema. Yo siempre le he dicho a mi hijo tiene 19 años, y mi hijo ya está listo, ¿no? Él va a estudiar economía, él quiere ser político, él nació en Estados Unidos, tiene 19 años, yo traté de informarle a él todas estas condiciones que existen en nuestra humanidad. Mi hijo es una persona muy preparada a sus 19 años de edad. Él sabe identificar quién tiene problemas de bipolarismo, de neurosis. No se aparta, no lo juzga, no los critica. Simplemente se sabe manejar con el mundo exterior. La neurosis. Yo le he dicho, existe la neurosis. Y tus amigos, más de uno debe sufrir de neurosis. Así que aprende a manejarte en este mundo. Aprende. Yo a mi hijo le he enseñado a manejarse en este mundo. Y lo hace súper bien. Por eso que él desarrolló la inteligencia emocional. Él no tiene frustraciones, se frustra 10 minutos. Y yo una cosa que siempre le dije a mi hijo, nunca te quedes en el problema. Busca solución al problema. Busca solución al conflicto. Búscale la solución. No te quedes en el problema. Y generalmente las personas que sufren de codependencia les encanta pues, estar metidos en el disco rayado. Porque es un disco rayado. Entonces, para iniciar este tipo de trabajo, se requiere que el codependiente tenga las ganas de cambiar. Muchos de ellos se resisten ya que van a las terapias y luego al tiempo se retiran. ¿Por qué? Porque en realidad no están lo suficientemente convencidos que necesitan ayuda y que necesitan realizar un verdadero cambio en sus vidas. Recuperarse de la codependencia o de la dependencia afectiva requiere de mucho tiempo y de trabajo de introspección. ¿Qué significa? No están suficientemente convencidos. ¿Cuánta gente, yo lo dije anteriormente, yo he tratado que a mitad de la sesión de la terapia, a las 6 sesiones, ya no quieren seguir asistiendo a las terapias? Les entra miedo, mucho miedo. Entonces, el codependiente para lograr tomar terapia tiene que tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Cantidad de fondos. Para decir, necesito ayuda, necesito hacer terapia, necesito hacer un cambio de mí. El codependiente es lo más duro de roer. Más que el adicto incluso, que el alcohólico o un adicto a droga.
Porque ¿qué pasa con la codependencia? Que como no hay algo, una sustancia química que los haga tocar fondo, como un alcohólico que de repente ya a sus finales, ya son todos los fines de semana tomando, tienen un efecto químico, físico. El codependiente no. Se confunde con los dogmas culturales, con la sobreprotección, con el amor sacrificado. Entonces, ¿tú cómo identificas quién es codependiente, quién no es codependiente? Si hay una vida de confusión. Por eso es que es tan difícil tratar al codependiente, porque cuando llegan a mi consulta me dicen, pero eso a mí me dijeron que eso era el amor. No, es que eso no es amor. Amor es respeto, consideración. ¿Cómo? Pero no es un sacrificio. ¿El sacrificio a qué? Estás perdiendo tu dignidad. ¿Cómo tú diferencias? Hay un hilo muy fino que ustedes que son estudiantes de psicología tienen que empezar a investigar. Ok, la primera etapa más importante de la recuperación en codependiente es romper negación. Estas son las etapas, la recuperación, romper negación. La primera etapa más importante para lograr el inicio de la recuperación es romper la negación y este proceso consiste de varias etapas. Escuchen bien esta parte, porque si ustedes se van a estudiar psicología, están estudiando psicología, y van a tratar con pacientes que sufren este tipo de condición, porque les va a llegar. Claro, hay muchos codependientes que ya tienen otros problemas, ¿no? Ya sufren de depresión crónica, tienen que estar tomando pastillas y todo eso. Pero en el caso que les toque un paciente con este problema, con esta condición, son 3 etapas. La admisión. Admitir la dificultad de relacionarse de una manera saludable con las personas y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. O sea, el codependiente tiene que admitir que su vida emocional es ingobernable. ¿Por qué? Por los resultados. Mira lo que te está pasando en tu vida. ¿Cómo es tu vida emocional? ¿Un caos? ¿Cómo es tu vida? Analízala. Tu vida alrededor. ¿Cómo tú te relacionas con tus hijos? ¿Cómo tú te relacionas con tus seres queridos? ¿Cómo te relacionas tú con tu pareja? Esos son los resultados. Viendo los resultados. ¿Cuáles son los resultados de tu vida? Míralo. Esa es la clave. Entonces, cuando una persona admite, ya ese es un primer pasito, pero eso no es suficiente. Viene la aceptación. La aceptación dice que realmente existe un verdadero problema en nosotros. En esta etapa se produce la negación, la ira, el regateo y por último la depresión hasta que llegamos a la aceptación. ¿Por qué entra la ira y el regateo? Porque para entender de que tienes esa condición no es fácil. Aceptar que yo tengo esa condición, que yo sufro de esto, con la soberbia o el ego que yo tengo, o que me creo perfecto. ¿Cómo yo voy a aceptar que yo tengo esta condición, esta disfunción? Entonces, la aceptación viene como una ira, porque les viene, y se pelean con uno. Les da rabia tener eso, es como un proceso de madurez, de la aceptación. Entonces, son las etapas que nosotros tenemos que intervenir. Entonces, por último viene la rendición. Es cuando realmente podemos empezar a aplicar la terapia, ya que deja de existir en el codependiente resistencia para escuchar y está más abierto para aplicar las sugerencias de los cambios que debe realizar en su vida personal. Es por esta razón que es muy importante reconocer en el codependiente en la etapa en que se encuentra para así de esa manera poder ayudarlo a romper negación. Cuando el codependiente o el paciente rompe negación, ahí es que ya uno le puede aplicar las herramientas. Pero mientras el codependiente no rompa negación, el psicoanalista tiene que estar rompiéndole la negación, tratándolo, o sea, para que se convenza de que sufre de ese problema. Luego viene la otra etapa, que es la etapa de la recuperación, pero es un proceso. Una persona no va a romper negación en un día, en una terapia. Hay mucha gente que necesita bastantes terapias. Depende de cada persona, ¿no? Cada persona es individual. La segunda etapa más importante de la recuperación es realizar un minucioso inventario moral. Está comprobado que es imposible obtener una buena recuperación en el codependiente si no se logra un verdadero y profundo conocimiento de sí mismo. Y para eso es necesario realizarlo.
un verdadero y minucioso examen moral de conciencia. En esta etapa es necesario la orientación del profesional especializado en codependencia para la recuperación del codependiente. Actualmente es reconocido que el coaching funciona perfectamente. ¿Por qué el coaching funciona también perfectamente? Porque yo soy coach. Porque a mí me llaman todos los días. Yo cuando agarro un paciente, a mí me llaman hasta la 1, 2 de la mañana, si puedo atender. Ese es el coaching. Me llaman a las 6 de la mañana, porque entra en crisis. Entonces yo apliqué lo que yo he aprendido en el coaching, porque yo sé que ellos necesitan ayuda constante. Y es muy interesante porque cuando tú ves la evolución de la recuperación de la persona y que ya aceptó que tiene ese problema, y cuando tú estás haciéndole coaching y cuando tú empiezas a verle la evolución, es muy gratificante. Por eso que es una vocación. No es tanto lo que uno gana, porque yo siempre he pensado que lo que uno gana es por añadidura. Por añadidura. Es la pasión que tú le pongas a la profesión que tú elegiste, la pasión. Los seres humanos nacemos con instintos naturales que nos sirven para protegernos del mundo exterior. Estos instintos, si no los encauzamos a medida que vamos creciendo, se pueden ir distorsionando de tal manera que afectan nuestro carácter, convirtiéndose en defectos. Los instintos naturales, esta es la parte más bonita, pienso yo, de esta conferencia, o vamos a decir de esta clase. Esta es la parte más bonita. Porque aquí es cuando uno descubre esto, uno como que siente, wow. Yo cuando descubrí esto, yo dije, wow. Esta es la parte más bonita de la recuperación. Para todos los estudiantes de psicología, esto va dedicado para ustedes. Dice, la lista de los defectos de carácter. Una vez realizado el examen moral, se descubre en esa lista los verdaderos defectos de carácter que motivaron a la persona a creer dependencias afectivas. En esta lista aparecerán los siguientes defectos. Antes de llegar a los defectos, voy a leer de nuevo. Los seres humanos nacemos con instintos naturales que nos sirven para protegernos del mundo exterior. Estos instintos, si no los encauzamos, a medida que vamos creciendo, se pueden ir distorsionando de tal manera que afectan nuestro carácter, convirtiéndose en defectos. Ok. Instinto de conservación. ¿Qué es instinto de conservación? Yo voy a hacer la pregunta y si alguien, por favor, si alguien me puede levantar la mano y que me diga qué es instinto de conservación. ¿O les da pena? ¿Nadie sabe qué es instinto de conservación? Yo no puedo creerlo. Bueno, no importa, si les da pena, lo voy a decir yo. Ok. Eso se llama inseguridad. Ok. El instinto de conservación son el miedo, el control, la manipulación, la deshonestidad, la conmiseración y la victimización, el egoísmo, la intolerancia, la ira, el resentimiento, la obsesión, la envidia, la hipocresía, la falsedad, la imprudencia y la soberbia. Les voy a decir por qué. Porque yo les voy a hacer una pregunta clave aquí. La envidia es un instinto de conservación. Si la utilizas bien, miren lo que les voy a decir. Porque si tú no lo haces de una manera negativa, si tú dices, fulano tiene tal cosa, pero yo voy a trabajar para obtener lo que esa persona tiene y me voy a enfocar, te entró esa envidia que te impulsa de repente a hacer algo. No es la envidia que se convierte en defecto de carácter, que cuando se sale del cauce de instinto, que es instintivo, porque yo les voy a hacer la pregunta, ¿quién de aquí, de la sala, nunca ha envidiado? ¿Quién aquí de los presentes nunca ha envidiado o nunca le ha pasado por aquí un pensamiento de envidia? Yo quiero que alguien me levante la mano. ¿No hay ninguno? ¿Todos son envidiosos? Bueno, la envidia, cuando nosotros la encauzamos y no hacemos daño, sino a mí se me puede cruzar por un segundo la envidia.
parte de mi naturaleza. Yo me acepto así. Yo no señalo con el dedo, él es un envidioso. Claro, si yo, por querer el carro que tiene el vecino, yo le hago daño al vecino, o por querer tener el puesto, el puesto de la compañía que estoy trabajando, un puesto súper importante, y yo por querer tener ese puesto de una gerencia, le hago daño a mi compañero, entonces ya la envidia se convirtió en acción. Y cuando la envidia se convierte en acción, se convirtió en defecto. Mientras que no se convierte en defecto, entonces está ahí como algo instintivo, que te pasa por la mente, te cruza. De vez en cuando por ahí sale el pensamiento. No actuar en base a la envidia. Eso te sale. Por eso que dicen instintivo. El egoísmo es parte de la naturaleza humana. A mí que nadie me diga aquí quién no ha sido egoísta en esta vida. O sea, el egoísmo, si a mí me protege el ser egoísta, de repente, con mis cosas personales, que yo soy una persona egoísta, ¿en qué aspecto? Que yo me protejo. Por eso que la gente dice, no, que tú te proteges, o tú no cuentas, o tú eres un egoísta porque tú. No, es que yo me estoy protegiendo. Entonces, el egoísmo es para mí. Ahora, si yo soy egoísta, y le estoy haciendo daño con mi egoísmo a otra persona, entonces ya el egoísmo no es un egoísmo instintivo, se convirtió en defecto, porque todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. ¿Y mi vecino qué? ¿Mi vecino qué? Entonces el egoísmo hay que saberlo manejar. Entonces una persona egoísta que ya pasó de la parte instintiva del egoísmo, cruzó a la parte como defecto. Viene también, por ejemplo, la obsesión. La obsesión es un defecto, pero también yo soy a veces muy obsesiva porque quiero que las cosas me salgan bien. Mientras que yo no le afecte a otra persona, yo quiero que mi trabajo me salga bien. Entonces de repente me obsesiono para que esto salga bien, para que esto pase. Entonces, tú me ves que estoy súper así, obsesiva con mi cuestión, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Pero si mi conducta empieza a afectar a otra persona, ahí es que se convierte en defecto. Entonces hay ciertas obsesiones que bueno, son positivas. Bueno, me obsesioné, me encanta leer el periódico, me encanta leer la internet. Pero si yo no le hago daño a los demás por meterme a ver mi internet, todo está bien. La hipocresía es un defecto, eso sí. Eso es un defecto. La soberbia es un defecto que va en contrapuesto a la humildad. Por eso es que es tan importante conocer estos defectos en el ser humano. ¿Por qué? Una persona, por ejemplo, una persona que es manipuladora, a mí me han dicho, la manipulación es mala, entre comillas. Para nosotros poder informar, por ejemplo, queremos vender un producto, se crea cierta manipulación de información para que manipulamos aquí, manipulamos por allá, porque estamos vendiendo un producto que va a hacer bien a la humanidad, un ejemplo. Pero si la manipulación la conviertes en defecto de carácter, te vuelves manipulador con alevosía, con premeditación, para hacer daño, entonces se convirtió en defecto. Entonces el instinto natural, uno lo tiene, uno inconscientemente manipula una situación, pero eso no me hace mala persona. Malo es cuando caemos en el defecto. Entonces el instinto hay que saberlo diferenciar con el defecto. Muy importante, una diferencia. ¿Por qué la gente se reprime tanto con sus emociones y no se acepta? ¿Por qué siempre está diciendo, yo no soy envidiosa? Yo no soy envidiosa. Sí, el instinto natural del ser humano tiene ese instinto. Ahora, no practiques con la envidia, no la practiques, nada más, déjalo ahí, no la practiques. Pero para no practicarla tienes que conocerte. Una persona, el chisme, que yo he tratado en terapias con personas que han hecho daño a la familia por los chismes. No, porque hablaron de mí, me levantaron calumnia. Oye, una palabra mal dicha, ¿tú cómo puedes dañarle la reputación a un ser humano? Por una persona que tiene problemas de chisme, yo he tratado gente en terapia,
Porque me dicen, tengo problemas con toda mi familia, y cuando descubro es una chismosa. O sea, le hace daño con los chismes. Entonces, no, que todo el mundo me rechaza, que yo siento que nadie me quiere. Bueno, entonces empieza a mirar qué es la parte tuya que te está ocasionando esa separación con tu familia. Y cuando se descubre que el chisme, bueno, lo que pasa es que sí, ¿verdad? Me dicen que yo hablo mucho, que yo esto, que... Ah, bueno. Entonces empieza a corregirlo, pues. Así es como funciona. Los instintos y los defectos. Una persona, la pereza. Yo puedo tener pereza un día y levantarme un día y me quiero quedar en mi casa. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa eso? Que un día nos levantamos, no queremos ni ir a estudiar porque estamos cansados, no sé. Como que hay mucho perezoso aquí. Sí, se identificaron. La pereza es un instinto natural, que de repente un día amanece con una pereza, pero si tú te la pasas todo el tiempo en pereza, te va a afectar para tu profesión, para tus estudios, vas a ser una persona inconstante, no vas a ser una persona constante, disciplinada. Entonces, revísate a ver si la pereza la que no te va a permitir el día de mañana ser un hombre o una mujer de éxito. La pereza te sabotea. La pereza te sabotea tu vida futura. Entonces, tienen que mirarse esos efectos. Eso hay que mirarlos. Porque cuando tú estás haciendo una lista, que yo les hago como una lupa a mis pacientes, pero profunda, ¿cuáles son esos efectos que están haciendo que los separe de la gente que los rodea? Es muy importante reconocer lo que se siente. O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son esos efectos que no te permiten relacionarte con las personas, que no te dejan avanzar en la vida, que te dejan quedarte en relaciones que no funcionan? ¿El miedo? ¿Es el miedo que no te deja terminar con relaciones tóxicas? Es la pregunta. ¿Miedo qué? Porque el miedo es un instinto natural de conservación. Me protege de los peligros de afuera, reales. Si yo voy a cruzar la calle, hay algo que me impide, instintivo, que no cruce la calle sin antes ver de un lado a otro. Pero cuando el miedo se convierte en defecto, que no me permite tomar riesgo para ser mejor profesional, arriesgarme, decir yo puedo. ¿Qué es lo que me impide a mí a no ser mejor? A cada día levantarme y decir yo quiero hacer este riesgo. El miedo. Entonces el miedo hay que revisarlo también. ¿De dónde es que vienen esos miedos? Porque todos estos defectos o todos esos instintos, nosotros nacemos con esos instintos desde pequeños. Lo que pasa es que se van deformando. ¿Por qué se van deformando? Porque crecemos en familias disfuncionales. Y cuando una persona crece en una familia disfuncional, esos defectos esos instintos naturales se van deformando. Entonces una persona que es pequeña, que miente, porque la mentira, como dije, hay mentiras piadosas. De repente hay mentiras que no hacen daño, porque necesita omitir una información que de repente le puede hacer daño a otra persona. Pero si esa mentira no la manejas bien, ocasionando daño a otras personas. Entonces, ¿de dónde viene esa mentira? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Una persona que se la pasa mintiendo es una persona que de repente de pequeño crece en un hogar disfuncional donde de repente los padres han sido muy abusivos. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que el niño llega de clases, le dan palo porque no cumplió con las tareas, o no hizo esto, no hizo lo otro. ¿Qué sucede con eso? Que el niño se empieza a mentir para protegerse, de que el padre no le siga agrediendo. Entonces crece mintiendo y pensando que la mentira, que le sirve para protegerse, porque le sirve para protegerse, en un momento dado, crecen siendo mentirosos. Porque nadie los corrigió a tiempo. Entonces el instinto, que es como para protegernos, si nosotros no lo manejamos, se convierte en un obstáculo en nuestra vida. Lo podemos usar para protegernos, pero no para hacer daño a los demás. Entonces, todas las cosas, el codependiente sufre mucho de culpabilidad. Se culpabiliza por todo. De victimización. Son muy agazapados. La palabra agazapamiento es una persona que hace todo así, o sea, todo así como... Irresponsabilidad. No asumen su propia responsabilidad de sus actos, de sus decisiones. Una persona codependiente no asume su responsabilidad en sus decisiones.
Yo decidí quedarme en esta relación. No, yo me quedé por mis hijos, porque yo, pobrecita, porque yo... No asumo, o sea, asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Yo decidí quedarme en una relación tóxica porque yo tuve miedo. Pero asume tu responsabilidad. Sin echarle la culpa a los demás. Ni a los hijos, ni al marido, ni a la esposa. Ni a los hijos, o sea, a la familia en general. Una vez descubiertos estos defectos de carácter en el codependiente, se analiza con profundidad